Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Hace algunos meses subí un video sobre la equivalencia de tasas de interés, pero aún no he explicado la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Entonces, se considera interés simple cuando en una operación financiera los intereses generados durante un periodo no ganan intereses en los periodos siguientes. Este interés siempre se va a calcular sobre el saldo insoluto. No, pero espera, tranquilo, no te estoy insultando. Insoluto significa el capital que aún no se ha pagado. Puedes identificar que una operación financiera se utiliza interés simple cuando, primero, el capital inicial no varía durante la operación financiera, a no ser que de pronto se realice algún abono al mismo, pero normalmente este no varía, solo hasta el final cuando se termina de pagar. Segundo, de acuerdo a lo anterior, la tasa de interés siempre se aplicará sobre el mismo capital, es decir, el saldo insoluto o el valor inicial. Y tercero, el valor de los intereses en cada periodo siempre va a ser el mismo, va a ser siempre igual, a no ser que se incremente o se reduzca el valor de ese capital inicial, bien sea porque se abonó dinero o porque se prestó más dinero del que se haya pactado inicialmente. De esta manera, si alguien te pide prestados, por ejemplo, 500.000 pesos durante 3 meses y tú decides cobrarle el 1% mensual de interés, la operación sería más o menos así. Tú inviertes 500.000 pesos en el periodo 0, se representa con una flecha hacia abajo, y cada mes, como sabemos que es el 1% de 500.000 pesos, cada mes vas a recibir 5.000 pesos. En el mes número 3, aparte de los 5.000, pues recibes los 500.000 según lo pactado. Quiere decir que el total de ingresos son 515.000 pesos, los egresos fueron de 500.000, que eso fue lo que tú invertiste, la ganancia total son 15.000 pesos, pero cada uno de estos elementos en matemáticas financieras recibe un nombre diferente. Por ejemplo, los 500.000 pesos que invertiste como valor presente, normalmente lo representamos con la letra P. Los 515.000 pesos, que es la suma de los intereses más el valor presente, que denominamos como el valor futuro. Los valores que se generaron en cada periodo, que fue de 5.000 pesos por 3 meses, para un total de 15.000 pesos, es el valor de los intereses. El 1% mensual es la tasa de interés que decidiste cobrar, y 3 meses es el tiempo, o en realidad la cantidad de periodos en los cuales se liquidó el interés. Para este caso es mensual. Esos intereses se pueden liquidar diarios, bimestrales, trimestrales. Bueno, eso ya se decide en el momento en que se realiza la operación financiera. Se pacta cómo se va a cobrar ese interés, cada cuánto se va a cobrar. Pero ya sabemos que en matemáticas financieras lo representamos con la letra N. Para este ejemplo, seguramente pudiste hacer el cálculo mentalmente, fácil, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo puedo calcular el valor de los intereses si los datos fueran más complejos? Por ejemplo, si la tasa de interés tiene decimales. Pues muy sencillo. Para ello vamos a utilizar diferentes fórmulas, las cuales vamos a aplicar de acuerdo a la información que tengamos disponible y dependiendo de lo que deseemos hallar. Por ejemplo, si estás muy de buenas y en un sorteo te ganas 2.967.285 pesos colombianos o mexicanos o dólares o euros, y para ello te entregan un cheque por ese valor, y con él deseas abrir en una entidad financiera un certificado de depósito a término, acá en Colombia lo conocemos como el CDT, o cualquier tipo de título a término fijo con una tasa de interés fija, con vencimiento a 6 meses, después de los cuales podrás retirar todo el dinero ahorrado durante esos 6 meses. Y si la entidad financiera te ofrece una tasa del 0,35% mensual simple, ¿cómo calcular el valor que vas a recibir al finalizar la operación financiera? Mentalmente es bien difícil, ¿verdad? Pero entonces para ello utilizamos diferentes fórmulas. Por ejemplo, la fórmula de valor futuro. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más la tasa de interés por la cantidad de periodos o la cantidad de veces que se va a liquidar el interés. Al reemplazar tenemos entonces que F, o sea valor futuro, es igual a 2.967.285, que multiplica a 1 más la tasa, que es del 0,35%, sino que en fórmulas no es recomendable incluir los porcentajes, sino que primero debemos pasarlo a decimales. Esto se hace fácil, simplemente lo dividimos entre 100 y con eso ya le quitamos el signo por ciento. Por último, lo multiplicamos por la cantidad de veces que se liquidó el interés, que en este caso se va a liquidar o se propone liquidar 6 veces durante 6 meses, una vez cada mes. Al utilizar esta fórmula y al resolverla en la calculadora, nos da que el valor futuro es de 3.029.598 pesos, y con esto hemos aprendido a calcular el valor futuro de una operación financiera cuando se pacta un interés simple.
Ahora bien, si lo que quiero saber es solamente el valor de los intereses, ¿cómo puedo calcularlo? Pues bien sencillo. Se puede hacer de varias maneras, pero eso depende de la información que tengamos disponible. Por ejemplo, si no conozco el valor futuro, pero sí conozco el valor presente, la tasa de interés y la cantidad de periodos, entonces simplemente multiplicamos todos los datos a través de la siguiente fórmula. I mayúscula es igual al valor presente por la tasa de interés por la cantidad de periodos, lo cual da como resultado 62.313 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor generado de intereses durante esos 6 meses por ese valor invertido a esa tasa es de 62.313 pesos. Pero también se puede hallar conociendo el valor futuro y el valor presente. Si tenemos esos dos datos, pues simplemente es hacer una resta donde decimos que I es igual al valor futuro menos el valor presente, y para este caso nos da exactamente el mismo resultado que con la fórmula anterior. Quisiéramos calcular el valor presente de esta operación, suponiendo que conozcamos el valor futuro, conocemos la tasa y sabemos que duró 6 meses, una vez cada mes, pero no sabemos cuál fue el valor original de la inversión o lo que originó pues esa operación financiera. Entonces utilizamos la fórmula de valor presente, donde dice que P, o sea valor presente, es igual al valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés por la cantidad de periodos. Como resultado obtenemos el valor que ya conocemos como valor presente. También podemos calcular el valor presente si conocemos el valor futuro y el valor de los intereses. O sea, si conocemos F y conocemos la I mayúscula, fácilmente podemos calcular el valor presente simplemente restándole el valor futuro, el valor de los intereses, y al hacerlo pues nos da el mismo valor. 2.967.285. También tenemos fórmulas que nos permiten hallar la tasa de interés o la cantidad de periodos. Por ejemplo, para la tasa de interés utilizamos una fórmula si conocemos el valor futuro, el valor presente y la cantidad de periodos. Al valor futuro le restamos el valor presente y eso lo dividimos entre el valor presente por la cantidad de periodos. O si conocemos el valor de los intereses, el valor presente y la cantidad de periodos, pues aplicamos esa otra fórmula que también es muy sencilla. En cualquiera de los dos casos nos da en la calculadora 0,0035. Recuerden que eso está en decimales y cuando expresamos una tasa de interés siempre se debe expresar en porcentaje. En este caso pues multiplicamos por 100 y ya podemos colocarle el signo por 100. Eso significa que nos da 0,35% mensual simple. Ahora, ¿por qué es necesario colocarle mensual simple? Si no se pone que es simple, se asume que es compuesto, y si no se le coloca que es mensual, se asume que es anual. Entonces es muy importante siempre colocar la tasa de interés en porcentaje. ¿Y a qué se refiere? Si es una tasa anual, si es una tasa periódica, si es una tasa simple o de interés compuesto. Es necesario aclarar, porque si no le ponemos se asume que es anual y obviamente que es compuesto. Algo muy importante para tener en cuenta acá también es que, y algo que me preguntan mucho es, bueno, ¿yo cómo sé que al ingresar estos datos en la calculadora el resultado que me da es mensual? Porque pues yo aquí puedo decir, bueno, puede ser diario, puede ser bimestral, puede ser anual. ¿Cómo hago para saber qué le pongo acá después del porcentaje? Pues muy sencillo. Cuando ustedes resolvieron la fórmula, donde está la n, que es 6, en este caso 6 meses, como son 6 meses, sabemos que la tasa nos va a dar mensual. Es decir, que si nosotros aquí en lugar de meses estamos incluyendo años, la tasa que hallamos es anual. Si en la fórmula en n utilizamos trimestres, quiere decir que el resultado de la tasa va a ser una tasa trimestral y así sucesivamente. Entonces, para este ejemplo, como se calculó el interés cada mes, sé que la tasa que estoy hallando es una tasa mensual. Si lo que quiero hallar es la cantidad de periodos, pues utilizo una fórmula muy similar. Lo único que cambio es la n y la i minúscula, donde digo que si conozco el valor futuro, el valor presente y la tasa de interés, pues aplico esta fórmula que dice que n es igual al valor futuro menos el valor presente sobre el valor presente por la tasa de interés. Y lo mismo, si quiero puedo aplicar una fórmula más sencilla, que I mayúscula, o sea la tasa el valor de los intereses, que es lo mismo que F menos P. Recuerden que I es igual a F menos P, entonces pues podemos reemplazar y simplificarla, hacerla más sencilla. Y decimos que I se divide entre el valor presente por la tasa de interés. De cualquiera de las dos maneras, pues nos da 6 en la calculadora. Pero es muy importante colocar esos 6 qué significa, si son días, si son años, si son trimestres. Para este ejemplo son meses. ¿Cómo sabemos que son meses? Porque la tasa que incluimos en la fórmula, el 0,0035, es mensual. Si esa tasa estuviera trimestral, el n nos hubiera dado en cantidad de trimestres. Si la tasa que utilizamos en la fórmula fuera una tasa anual, el n nos hubiera dado en cantidad de años. Como la tasa que incluimos es una tasa mensual, pues ya sabemos que hallamos la cantidad de meses.